La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles, Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, católicos, evangélicos, israelitas y todos nuestros hermanos televidentes que en esta hora de la tarde ven el programa del Canal 47. Os saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. La voz de la Reforma, mi apreciado hermano, viene con un programa de amonestación, viene con un programa de reprensión y exhortación a todo el cristianismo de nuestro tiempo, del tiempo del fin, a todos los líderes y a todos los miembros de todas las congregaciones religiosas que existen en nuestra sociedad, en el Perú y en el mundo. La voz de la Reforma, mis amados y apreciados hermanos televidentes, no tiene ninguna enemistad con nadie. Su único objetivo es de hacerle conocer a usted la verdad, sacar las escamas de los ojos y romper las cadenas de la opresión que existen con estas sectas religiosas llamadas cristianas existentes en nuestra sociedad, que existen también en nuestro tiempo. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. La lucha no es entre seres humanos, aunque así pareciera, mis amados y apreciados hermanos, sino que la lucha es contra las potestades, los espíritus malignos de los aires,
que dirige la mente de los hombres, dirige la mente de los líderes religiosos, controla sus mentes, Señor, y les da interpretaciones falsas de las Sagradas Escrituras para enseñar al pueblo sus doctrinas lógicamente falsas, que durante 7 años la voz de la Reforma viene, Señor, dando a conocer estos hechos en nuestra comunidad. Como dice el libro del Apocalipsis, el que tiene oído para oír, que oiga. El que no quiere oír, que no oiga. La Biblia lo menciona así. Así que cada uno tenemos la libertad de decidir la suerte de nuestro destino. Mis apreciados hermanos, cuando Cristo vino, el que es el camino, la verdad y la vida, los líderes judíos, así también el pueblo, eran enseñados por los líderes religiosos, no lograron comprender, Señor, las enseñanzas de aquel que es el camino, la verdad y la vida. No lograron entenderlo, no lograron comprender, y al no lograr comprender, rechazaron, chocaron con la mente, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Había una lucha entre las enseñanzas doctrinales de los líderes religiosos con las enseñanzas de Cristo. ¿Quién estaba detrás de estos líderes religiosos del pueblo judío que no querían escucharle a Jesucristo? ¿No podían comprender su doctrina? ¿Por qué no lo entendieron? Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Frente a esta situación de rechazo de la verdad, las discusiones que constantemente tenía Jesús, en donde la lucha no es entre carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales del aire, que dirige la mente y dirige las enseñanzas y tuercen las Escrituras, es contra ellos, mis amados hermanos, la lucha que se tiene, que estaban enfangados con en quien creían, mientras decían que creían en Dios. Así fue con el pueblo judío. Por esa razón, mi apreciado hermano, Juan el apóstol, en el capítulo 8, versículo 43 al 44, a la cual lo vamos a dar lectura, Jesucristo, frente a estas luchas que tuvo con los líderes religiosos y con el pueblo que no podían comprender las enseñanzas del Maestro, entonces Jesucristo tuvo que levantar la voz y con un tono de autoridad, con un tono un poco fuerte, un poco tosco, les dijo lo siguiente al pueblo judío y a todos los líderes religiosos. Juan capítulo 8, verso 43 y verso 44. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Jesús, el Hijo del Hombre, amén, el Salvador del mundo, el Dios de amor, cambió de tono cuando su doctrina fue transquiversado y enseñado falsamente. Entonces Jesús ya no fue aquel Jesús que lo conocía el pueblo. ¿Por qué hoy día los pastores no hablan
de este Jesús, de esta forma de Jesús. Todo el tiempo han querido que se hable solo del amor de Dios. Pero la Biblia en el libro de Romanos, mi apreciado hermano, también lo menciona, que tenemos que ver la bondad de Dios y la severidad de Dios. Pero antes voy a explicar lo que dice Juan capítulo 8, verso 43 y verso 44. Al ver que los judíos y todo el pueblo y los líderes religiosos no lo entendían a Jesús, su enseñanza no fue comprendida, no entendían, pero sí entendían las enseñanzas de los líderes religiosos judíos. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que te estaba diciendo, la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha es contra aquellos que están detrás de estos líderes religiosos que dirigen su mente y controlan su mente y enseñan doctrinas falsas. Contra ellos es. Por eso es que el pueblo judío creía en los líderes religiosos, pero no creían en el carpintero. Por esa razón, Jesús, levantando su voz, con la autoridad que él tiene, en el verso 43 dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? El que es el camino, la verdad y la vida, iba a decirles por qué, cuál es la razón por lo que ellos no podían comprender las palabras que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa lo que acabo de lecturar. Vuelvo a lecturar, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mis palabras? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué hay detrás de ustedes que les dirige su mente? Eso es lo que les está diciendo el Señor. Y como eso tampoco se daban cuenta ellos, Jesucristo mismo, el que es el camino, la verdad y la vida, dijo en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no entendían lo que Jesús hablaba? ¿Por qué no entendieron a Isaías? ¿Por qué no entendieron a Jeremías? ¿Por qué no entendieron al apóstol Pablo, a Nehemías, a Juan el Bautista, a Jesucristo? ¿Por qué no le entendían a los apóstoles? ¿Por qué no le entendían a Juan Jos, a Martín Lutero, a Huele, a Jerónimo, a los valdenses, a los albigenses, a los hugonotes? ¿Por qué no lo entendían? La lucha no es entre carne ni sangre, sino la lucha es contra aquel que está detrás suyo, que dirige tu mente y controla tu mente y controla tus enseñanzas, mis apreciados hermanos. Y al ver que ni eso entendían los judíos, Jesús mismo dio la respuesta. Y es la respuesta que da Jesús para todos los tiempos y para todas las edades, que el pueblo de Dios, dirigido por estos señores líderes de ahora, que se llaman pastores, se llaman reverendos, se llaman superintendentes, se llaman élderes, se llaman sacerdotes, curas, monjas, papas, etc. Mi apreciado hermano, no son de Dios como no eran de Dios los líderes judíos, Caifás, Anás, los sacerdotes y los sumos sacerdotes y el pueblo en general. ¿Te das cuenta, mi hermano? Entonces la respuesta de Jesús fue tajante. ¿Quién estaba detrás de todos ellos y a quién lo creían ellos y no creían en Jesús mientras decían que creían en Jesús? Ese es el gran enredo que hace Satanás. Mientras dicen que creen en la Biblia, sin embargo rechazan la Biblia. Mientras dicen que creen en Cristo, sin embargo no creen en la palabra de Cristo. Eso es lo que ocurrió en todos los tiempos y volverá a ocurrir en este tiempo y ya está ocurriendo. El verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿No? ¿Cómo les cayó
¿Estaba juzgando? ¿Estaba criticando a Jesús? No, estaba diciendo la verdad. Eso es la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. En su lengua no se encontró, en su boca, lengua engañosa. Amén. Mi apreciado hermano. Por lo tanto, estaba diciendo la verdad, como dijo Jeremías, como dijo Ezequiel, como dijo el apóstol Mateo, Marcos y todos los apóstoles, Juan el Bautista, y más cercano a nosotros, la gran reforma protestante. Dijeron la verdad. Pero los líderes religiosos de la Iglesia Católica Romana no entendieron a estos siervos de Dios y pensaron que eran hombres y mujeres muy negativos por el tono y la forma como hablaban estos grandes hombres reformadores. En verdad hablaban con amor, en verdad era amor que les hacía hablar de esa manera. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y no está mintiendo el Señor, y ahora lo vas a ver. Él ha sido homicida, matador, criminal, mata. Él ha sido homicida. Gloria al Señor. Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Si los líderes religiosos están dirigidos por la mente de este ser, entonces los líderes religiosos no hay verdad en ellos, no existe. Por eso los reformadores tuvieron que dar hasta su vida por decir la verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿En quién entonces están creyendo los líderes religiosos? En aquel que es el padre de las mentiras. Ese se llama el diablo y Satanás. ¿Hay algún otro versículo? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Amén. Pero, ¿sabéis por qué no podéis entender lo que os digo? Porque no sois capaces de escuchar el mensaje que os traigo. Vosotros sois hijos del diablo, y vuestro deseo es hacer las mismas cosas que él hace. Desde el principio, el diablo ha sido asesino y enemigo de la verdad, por cuanto en él no hay ninguna verdad. Mentir es para él totalmente normal, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes. Esa es otra versión. Él ha sido y es asesino. Amén. Siempre lo ha sido así. Y ustedes van a ver cómo los líderes religiosos de cada tiempo cumplieron esto. Fueron asesinos. Mataron a aquellos que dijeron la verdad. Por eso le dice en esa versión, él es homicida desde el principio. Él es asesino desde el principio. Amén. ¿Cómo conocemos qué es la mente de él, de este asesino que tienen los líderes religiosos? Porque van a comenzar, o mataron, a Jesús lo mataron, a Pedro lo mataron, a Pablo lo mataron, a Santiago lo mataron, a Esteban lo mataron, a Juan el Bautista lo mataron, a Jesucristo lo mataron, a Juan Jos lo mataron, y a todos lo mataron, mis amados hermanos. Por eso se sabe que no eran de Dios. Su padre era el diablo. Y eso es lo que estaban hablando mientras estaban en vida estos siervos de Dios Altísimo. Como se está mencionando ahora, hace 7 años que la voz de la Reforma sigue alertando al pueblo, sigue recomendando al pueblo a no creer en estos líderes religiosos de nuestro tiempo, y las razones ya lo vamos a ver más adelante.
Jesús les dijo entonces claramente lo que acabamos de explicar, que detrás de ellos está el diablo, Satanás, y él es lo que ellos creen en él. Por eso no podían entender la verdad que Cristo les enseñaba. ¿Cómo podían haber entendido si Satanás era su padre? ¿Cómo pueden entender en la Edad Media la gente que decían que eran cristianos y los líderes religiosos si su padre era el diablo? ¿Cómo van a entender hoy día los líderes y el pueblo si su padre es el diablo? ¿Cómo van a entenderlo? La verdad no lo van a comprender, mis amados hermanos. Jesús también les dijo que el diablo era homicida, era asesino desde el principio, es decir, su método de hacer prevalecer sus mentiras era asesinando, era matando, era persiguiendo. ¿Cómo quería Satanás hacer prevalecer sus mentiras y sus engaños? Asesinando, persiguiendo y matando. Hoy se volverá a cumplir. Cuando usted veas esto, mi apreciado hermano, de tu iglesia, de tu denominación, entonces sabrás lo que te había mencionado era cierto. ¿Qué sorpresa final va a llevar el mundo? Iglesias evangélicas no eran de Dios, eran del diablo. Esa es la gran sorpresa final que tendremos al final del tiempo. Y hay otra sorpresa final, todo un mundo en lucha, en guerra, en contra de los 10 mandamientos de Dios. ¿Quién dirige la mente de esta gente? Satanás, el diablo. No hay otra respuesta que dar a lo mencionado, mis amados hermanos. Cuando eran denunciados, acusados, perseguidos, querían estos siervos de Dios desenmascararlo y a sus líderes religiosos, y que el pueblo estaba confabulado con ellos. Aquí lo vemos precisamente a los líderes religiosos haciendo eso, asesinando y matando y persiguiendo. Jesús les dijo que el diablo que estaba detrás de ellos y dirigía sus mentes y sus acciones era homicida, era asesino desde el principio. Y este principio de homicidio les metió el diablo en la cabeza, Señor, en contra de Cristo, a los líderes judíos de aquel tiempo, al no poder defender la verdad de sus doctrinas con la Biblia. Así fue en todas las edades. Entonces salió la idea de acusarlo, denunciarlo ante las autoridades terrenales y matarlos. Siempre fue así. ¿De dónde salió esa idea de un seguidor de Dios? Matar, perseguir, destruir, defender su supuesta verdad. Mi apreciado hermano, Jesús dijo que él era homicida, su padre de ellos era homicida, era asesino. Y esa mentalidad les puso en la cabeza de los líderes religiosos en todas las edades. Y comenzaron a pensar así como su padre. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 11, verso 47 y verso 48. Vamos a leer verso por verso para poder entender mejor. Gloria al Señor. Amén. Entonces los principales sacerdotes
Y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Amén. Ahí está. Estaban preocupados los líderes religiosos. ¿Cuántos líderes religiosos estuvieron preocupados cuando Elías comenzó a predicar, a decirle su verdad? ¿Cuántos líderes religiosos estaban preocupados cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nehemías comenzaron a decir la verdad al pueblo? ¿Cuántos líderes estaban preocupados cuando en la Edad Media Juan Hus, Martín Lutero, Tinlay, los valdenses, los albigenses comenzaron a decir la verdad a la Iglesia Católica Romana? Así están estos señores preocupados. Entonces dice así el verso 47. Entonces los principales sacerdotes, que son los líderes, y los fariseos reunidos ahora en concilio, dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora con este Jesús, con este carpintero? Porque este hombre, si lo dejamos así a este hombre, todos se van a ir con él y nosotros nos vamos a quedar solos. Eso era su gran preocupación, y ser descubiertos, desenmascarados por el carpintero y por todos los grandes reformadores de todas las edades. Nos vamos, mi apreciado hermano, a un corte comercial y luego estamos retornando para dar lectura al versículo 48. Nos vamos al corte comercial y luego retornamos. Gloria al Señor. Muy bien, mis queridos hermanos que nos están viendo el canal de televisión en vivo y en directo. Mis apreciados hermanos, estamos viendo cómo los líderes religiosos, que no tenemos lucha contra nadie, es la voz de la Reforma tampoco, sino contra aquellos que están detrás de estos líderes religiosos, que dirigen su mente, Señor, controlan su pensamiento y sus enseñanzas, que son totalmente falsas, mis amados hermanos. Y antes de continuar dando lectura a lo que estamos lecturando en este momento, quiero hacerles llegar a todos mis hermanos y hermanas que nos están enviando sus preguntas por WhatsApp. Pueden enviar sus preguntas, mis amados hermanos. Es tanto las preguntas que en realidad no nos abastecemos para poderles responder inmediatamente. Entonces hay muchas personas que todavía no han sido respondidas, que en el transcurrir de las horas van a ser respondidas sus preguntas por escrito. No los puedo explicar aquí porque demandaría un tiempo, porque acá tenemos, mis amados hermanos, tiempo limitado, tiempo bastante limitado en la televisión. De tal manera, miren que hasta ahorita no estamos realizando ningún estudio. Estoy en la introducción recién para poder enseñarles en dónde nos quedamos la semana pasada. Estamos al frente del más terrible engaño que jamás Satanás lo haya realizado. Y eso tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que sacar, Señor, las escamas de nuestros ojos para poder ver la verdad y la realidad. Gracias por aquellos que nos mandan sus preguntas, porque esto significa que ellos desean saber. Por lo tanto, las respuestas sinceras que los enviamos son respuestas contundentes, son respuestas que satisfacen su inquietud, su pregunta, mis amados hermanos. Estábamos lecturando en el libro de Juan capítulo 11, verso 47 y verso 48, que demuestra que los líderes religiosos en todas las edades siempre han sido dirigidos y controlados sus mentes por Satanás, el diablo. Jesucristo les dijo bien claro a ellos que su padre es el diablo y no hay verdad en él, y eso es cierto. Por eso es que no hay verdad en la Iglesia Católica Romana, no hay verdad en los metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, pares de sufrir, Dioses Amor, Movimiento Misionero Mundial. No hay verdad en ellos. Es una mezcla de verdad y mentira.
Eso es lo que ha hecho Satanás, un enredo con el cristianismo. Aparte de eso, la aparición de los falsos cristos, de los falsos profetas, como el caso del brasileño, del chileno, del puertorriqueño, del canadiense, de Australia y de todos los lugares que les he mencionado ya, y en el Perú de Ezequiel Atascusi Gamonal y de Jonás Atascusi Molina. Tengan cuidado con estos señores. Es el cumplimiento a la pregunta que le hicieron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso sabemos que vivimos en el tiempo del fin y por eso sabemos que Cristo ya viene pronto, porque los discípulos le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y Jesús respondió: muchos vendrán en mi nombre, tomarán mi nombre, dirán que soy el Mesías, dirán que soy Cristo, que ya vine por segunda vez. Y lo que nos preocupa es lo que está ocurriendo en el Perú con Ezequiel Atascusi, que ya murió porque es falso, y han sacado el cuento ahora de Jonás Atascusi. Dice que el espíritu, ¿cómo puede pasar el espíritu? La Biblia dice que cuando muere uno, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No pasa ninguno. Y el cuerpo, la materia, vuelve a la tierra de donde es. Mi apreciado hermano, los hermanos israelitas no son cristianos. Ellos tienen su propio Dios y se llama Jonás Atascusi. Ellos están predicando, no lo predican en la televisión, no lo predican en la radio, no lo dicen sí allá en Yarina, porque ya hay testimonio de gente que han escuchado diciendo por boca de estos señores pelo largo, diciendo que Jonás Atascusi es su Dios y que Dios ya está en la tierra. Cumplimiento del apóstol Mateo 24, versículos 3, 4, 5. Señor, si lo tuviéramos, lo damos lectura, gloria al Señor, para el conocimiento de nuestro pueblo. Tengan cuidado. Si tienen que tener cuidado de los pastores, también tienen que tener cuidado de estos falsos cristos que se consideran ser Cristo. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos en secreto, los discípulos le preguntaron: ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Amén. Ahí lo tenemos. Pero todos estos señores tienen un común denominador: no se les conoce, no salen a predicar, están escondidos. Manda a sus chacales, que se le puede llamar, que se llaman pastores o cualquier nombre que se le pongan, misioneros, etcétera y etcétera. Y ellos son los que van a decir que Jesús está en medio de ellos, que Dios está en medio de ellos, Él es el creador del mundo. Imagínense, tomando versículos que solo le corresponde a Dios, que Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios y creador del universo. Increíble, todo es increíble lo que nuestros hermanos israelitas están totalmente equivocados. Por eso la voz de la Reforma viene a decirles la verdad. Duela quien le duela, salte quien salte, amén, brinque quien brinque, no nos importa decir la verdad, porque la verdad
tiene que salir a la luz. Y por decir la verdad, miren lo que estamos nosotros mirando acá. Jesús le dijo la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y les dijo a los líderes religiosos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, él ha sido asesino desde un principio, porque no hay verdad en él. Y ese principio de ser asesino les puso ya en la mente de sus hijos, de sus ministros, que son los líderes religiosos llamados, dependiendo del tiempo, sacerdotes en la Edad Media, papas, curas, monjas, etcétera, etcétera. Hoy, pastores, reverendos, superintendentes, élderes. Y miren lo que hicieron ellos. Dice la Biblia que es homicida desde el principio. Y hemos leído el versículo 47 antes de irnos al corte comercial. Estoy en la introducción, no estoy todavía enseñándoles. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos, reunidos en concilio, estoy lecturando Juan 11, 47 y 48. Reunidos en concilio. ¿Para qué se reunieron? Se preocuparon porque había uno que estaba diciendo la verdad, que los estaba desenmascarando delante del pueblo, delante de la gente. Y eso no les gustó, no quería. ¿Quién no les gustó en realidad? El que estaba detrás de ellos. ¿Quién estaba detrás de ellos? Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Él estaba detrás de ellos y no quería que sean descubiertos. Por eso, esto acordaron. Entonces los principales sacerdotes, verso 47, los fariseos reunidos en concilio dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora lo damos lectura, el verso 48. ¿Qué es lo que nos dice el verso 48? Gloria al Señor. Amén. ¿Qué dice? Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Muy bien. ¿Ves cómo Satanás dirige su mente? Miren el 48. Si le dejamos así, ¿qué insinúa? No dejarlo vivo. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar y nuestra nación. El 48. Si le dejamos así. Prácticamente Satanás estaba influenciando en ese concilio. Y finalmente el 53 le damos lectura. ¿Qué acordaron? Lo damos lectura, el verso 53. Amén. Así que desde aquel día acordaron matarle. Amén. Ahí está. Entonces, desde aquel día, miren, entonces desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿No es cumplimiento de aquel que es el camino, la verdad y la vida? ¿No era verdad lo que Jesús les dijo a los líderes judíos? ¿No era verdad lo que Elías les dijo a los judíos? ¿No era verdad lo que Ezequiel dijo a los judíos? ¿No era verdad lo que Jeremías dijo a los judíos? ¿Acaso no era verdad lo que Juan el Bautista decía de los judíos? ¿Acaso no era verdad que Juan Jos decía la verdad a los líderes católicos? ¿Acaso no era verdad que Martín Lutero decía la verdad ante los líderes judíos? Por supuesto que sí, mi apreciado hermano, por supuesto que sí. Gloria al Señor. Por supuesto que sí, mi apreciado hermano querido. Entonces, desde aquel día, acordaron matarlo. Eso es, acordaron matarlo. Increíble, ¿verdad? Y de la misma manera será ahora.
probablemente hasta de su mente, de los líderes pastores de ahora, ya se les está cruzando en su mente acudir a las autoridades terrenales. Pero yo les pregunto, ¿no dicen que reciben el poder del Espíritu Santo? Y si tienen el poder del Espíritu Santo, ¿por qué no se defienden con las Escrituras? Que el Espíritu Santo escribió este libro. ¿Por qué dejan esto y se van a buscar el apoyo de otro poder que no es el Espíritu Santo, el poder del Estado? Porque no dicen la verdad, porque aquí no está su doctrina, porque aquí no pueden demostrar su doctrina, como lo estamos demostrando a todos aquellos que por WhatsApp nos envían sus preguntas, y aquellos que todavía faltan, mis amados hermanos, en el transcurso de las horas estará llegando sus respuestas, lo que dice la Biblia referente a su pregunta. He invitado a los señores israelitas, porque los israelitas me llamaban por teléfono y me decían que querían estudiar conmigo. Yo no saco nada estudiando con un solo israelita, ni con 2 israelitas. Yo quiero que vengan 10, 15, 20, 100 israelitas, 200 israelitas, 300 israelitas, y yo solo, para demostrarles su gran error con las Sagradas Escrituras. Hasta el momento no me han respondido. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad. Pero sí se van por allá, en Yarinacocha, a engañar a los humildes, a esos pobres pescadores, a esas personas que no se dan cuenta, no saben muchas veces entender un libro de lectura. No hay capacidad lectora, no hay comprensión lectora, ni en los israelitas mismos, porque en realidad están totalmente desviados del camino. Ni siquiera Jonás Atascusi, como quisiera que Jonás Atascusi también viniera a las reuniones. Ya que los israelitas no vienen, voy a invitar a los hombres de buena voluntad, evangélicos, de cualquier denominación, que se inscriban, que me llamen, que se inscriban, y nos reuniremos en algún lugar para enseñarles la verdad, para enseñarles la verdad. Yo sé que al principio no lo van a entender, porque es bien complicado, ya les he dicho, su mente está al revés. Para mí va a ser bien difícil volverlo a enderezar esa mente, pero no es imposible, porque ahí estará el Espíritu Santo enderezando las mentes torcidas por este Satanás, el diablo, que está detrás de estos hombres. Amén. Y que enseñaron así a nuestros pobres hermanos y están confundidos. Mis amados hermanos, tenemos que decir la verdad. No solo tenemos que hablar la bondad de Dios, tenemos que hablar también acerca de la severidad de Dios. Quizás nuestros hermanos hablan de la bondad de Dios, pero también mal hablado, mal entendido el versículo. Pero la Biblia nos habla que tenemos que comprender estas dos verdades, no solo una de ellas, sino ambas. Lo damos lectura en el libro de Romanos, que es lo que nos dice, gloria al Señor. Amén. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera
tú también serás cortado. Amén. Ahí lo tienes. ¿Qué es lo que dice? Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad de Dios para los que cayeron. ¿Qué pasó? Cayeron. ¿Qué cosa nos quiere decir? Han caído con sus falsas doctrinas. Cayeron. Enseñaron falsas doctrinas a sus pastores y cayó. El hermano lo creyó y cayó. Son iglesias caídas. Por eso digo, en el frontis mismo de sus iglesias está escrito, que usted no lo ve: apostasía, apostasía, apostasía. Está escrito en el frontis mismo de cada iglesia. Han caído en apostasía, en herejía, en rebelión. ¿Quieren volver a conocer la verdad? Les estoy invitando, mis amados hermanos, inscríbanse y podemos estudiar, ver, analizar, para que vean ustedes la gran verdad que estaba muy lejos de lo que ustedes conocieron. Ustedes no conocen casi nada de verdad. El 100% de la doctrina de nuestros hermanos evangélicos son totalmente falsos. Ha logrado Satanás engañarlos. Y ese engaño lo va a seguir sosteniendo Satanás por medio de sus líderes religiosos, si es posible, asesinando, matando, encarcelando, persiguiendo, quejándose ante las autoridades. Mis amados televidentes, esto es el amor que tenemos nosotros para decirles la verdad. Y vamos a leer ahora el libro de Mateo capítulo 27, versículo 1. Acordaron los líderes religiosos en los tiempos de Jesús matarlo. Y ahí está el versículo 53. Y acordaron, desde entonces acordaron matarlo, darlo muerte. ¿Y cómo lo hicieron? A ver, versículos 27, verso 1 y verso 2. Lo damos lectura, gloria al Señor. Primero el 1 y el 2. Gloria al Señor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ahí lo tienes. Un día antes habían acordado matarlo. Ya estaba el acuerdo de todos los líderes judíos, escribas, sacerdotes, fariseos. Se unieron toditos. El judaísmo está dividido en fariseos, saduceos, samaritanos, pero se unieron todos para irse contra Jesucristo. De la misma manera, hoy en el tiempo final, tenemos metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pares de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero, todas las iglesias se van a unir como la que ya están dando paso, el mismo paso de los judíos, ya están unidos. ¿Para qué? Para hacerle frente a la voz de la Reforma, que no solamente está en el Perú, está en el mundo entero. Dios tiene sus siervos y en el mundo entero están pregonando. Así como se está pregonando aquí, se está pregonando en todas partes del mundo. Mis apreciados hermanos, y pronto la voz de la Reforma volverá a tomar las calles, volverá a los parques, volverá a las plazas, a advertir y buscar a los verdaderos siervos de Dios, a ese linaje de la mujer que te habla Apocalipsis 12:17, para formar
el verdadero pueblo de Dios final que va a esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el verso 2. Un día anterior ya habían acordado, y al día siguiente, venido la mañana, al día siguiente, todos los principales sacerdotes, todos los principales sacerdotes, nadie se opuso, y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Lo único que querían era que muera, para entregarle a muerte. Cumplir lo que ya habían acordado el día anterior, que hemos dado lectura. Ahora nos vamos al verso 2. ¿A quién lo entregaron para darle muerte? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Amén. Amén. Ahí lo tienes. Gloria al Señor. Y le llevaron atado. Aquel que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Lo ataron. Aquel que es el Dios de amor, lo ataron. O sea, no les gustaba ni que sea de amor, ni que sea que diga la verdad. Lo ataron. Y le entregaron a Poncio Pilato. Ahí está. ¿A quién lo entregaron? A Poncio Pilato. ¿Quién es Poncio Pilato? La autoridad civil de aquellos tiempos. El gobernador. Le entregaron a Poncio Pilato. Esto es lo que ocurrió en todas las edades. Las iglesias buscaron el apoyo del poder civil en todo tiempo. Y no va a ser la excepción en nuestro tiempo. Ya nos ocurrió, mi apreciado hermano. Ya se quejaron, sí, pero las autoridades soltaron porque es asunto religioso, no es de otra cosa. Ahí lo tienes. Y llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, la autoridad política, el gobernador. Y gritaban, mátenlo, mátenlo, crucifíquenlo. ¿Quién les instigaba a hablar así? Satanás, el diablo. Gloria al Señor, apreciado hermano. Nos vamos a otro corte comercial. Imagínate que estoy en la introducción. El tiempo no me da. Tengo que hablar toda la verdad. Nos vamos a un corte y estamos volviendo. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. En todas las edades, los líderes religiosos, confabulados con su pueblo, siempre fueron perseguidores y matadores. Los verdaderos siervos de Dios siempre fueron denunciados ante las autoridades terrenales. Siempre ellos buscaron el apoyo de la autoridad civil, los falsos. Los verdaderos siervos de Dios siempre predicaron la verdad, defendieron la verdad y presentaron públicamente la mentira de los líderes religiosos, como lo está haciendo la Reforma. Públicamente, desde un canal de televisión, públicamente desde las plazas, de los mercados y de todos los lugares, públicamente lo hicieron. Los verdaderos siervos de Dios para nuestro tiempo presentarán la mentira públicamente también y exigirán que cada doctrina sea probada con la Biblia y solo la Biblia y la Biblia sola, mi apreciado hermano. La voz de la Reforma no acepta cualquier otro libro que se le llame santo, inspirado, etcétera, etcétera. Los verdaderos siervos de Dios tienen que alertar el peligro que amenaza a las almas. Esos son los verdaderos siervos. Tienen que alertar el peligro que amenaza al pueblo, a las almas.
y muchas veces lo toman como algo negativo. Las enseñanzas, y todas negativo también las enseñanzas de los líderes religiosos, tienen que alertar los verdaderos siervos el peligro que amenaza a las almas, la aparición en el contexto mundial de los falsos cristos, lo que yo te mencionaba al principio, de los anticristos que ya hicieron su aparición con el único objetivo de engañar. Esta es otra forma de engaño que Satanás ha creado y el objetivo es engañar. Él los ha creado, los metodistas, bautistas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormones, todas las iglesias los ha creado Él. Y todos creen distinto. Él los ha creado con el único objetivo de engañar y de mentir. Ahora vienen los falsos cristos, también con el único objetivo de engañar. Tenemos a Álvaro Tais en el Brasil, que ya te hemos mostrado su foto, te voy a decir solo sus nombres. A Sergio Torop en Siberia, a Alan John Miller en Australia, a José Luis de Miranda en Puerto Rico, a Mitsuo Matayoshi en el Japón, y todos tienen su gente, creyentes. Lisbeth, la única mujer que se cree ser Dios, y en el Perú, Ezequiel Atascusi, que ya murió, gracias al Señor que murió, porque seguiría enseñando y engañando a la humanidad, y por culpa de este señor serían lanzados al lago de fuego. Él va a resucitar para ser lanzado al lago de fuego. Muchas mentiras habló, que iba a morir y que iba a resucitar el tercer día. Nunca resucitó hasta ahora. Pidió, mi apreciado hermano, 1 onza de oro a toditos sus miembros, y se llenó de dinero este señor en el Perú. Ahora le sigue su hijo, Jonás Atascusi Molina. Ni él pensó que iba a llegar a ser Cristo. Él en su vida pensó que era Cristo. Nunca pensó. Cuando murió su padre, lo eligieron. Ese es muy diferente. Lo eligieron. Esto no se saca por elección, mi apreciado hermano. No se saca por elección. Si Ezequiel Atascusi es Jehová Dios, imagínate, lo cual es mentira. Por elección, cuando murió, por elección pusieron a otro Jehová Dios. ¿Y quién es ese? Su hijo Jonás. No podía ser otro, tenía que ser por herencia, hereditario es el asunto. Jonás Atascusi Molina en Perú. Igual que su padre, cometió una serie de errores y cambió el Padre Nuestro que ya te he mostrado. Se atrevió a meter su mano en la Biblia y su padre en la ley de Dios. Ya te hemos mostrado. El pueblo de Dios, las verdades, los verdaderos siervos de Dios, por hablar de estos engaños doctrinales, serán denunciados. A Satanás no le gusta ser desenmascarado, entonces mueve a sus ministros, que son los pastores, los reverendos, los superintendentes, los élderes, ¿no? De los falsos cristos también sus ministros, son ministros de Satanás, para quejarse y denunciar ante las autoridades terrenales. Pero, mi apreciado hermano, ¿no dicen los ministros que tienen el poder del Espíritu Santo y que pueden ¿por qué no pueden defenderse entonces con la Biblia? Si tienen el Espíritu Santo, ¿por qué será? Esto demuestra que lo que recibían no era el Espíritu Santo. Lo que ellos recibían y les hacían temblar, y les hacían saltar,
y les hacían danzar, y les hacían vomitar, y les hacían subirse sobre las bancas, etcétera, etcétera, dar vuelta. Su cerebro los ponía en cero, les cambiaba. Señor, no era el Espíritu Santo, pero sus ministros enseñaron que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando los ministros, cuando los pastores, los reverendos se van a quejarse, entonces, mi hermano, mi hermana, debes de saber que eso que ustedes recibían y que creían que era el Espíritu Santo, no era el Espíritu Santo. Porque si fuera el Espíritu Santo, entonces se defenderían con el poder del Espíritu Santo y no buscar otro poder que es el poder del Estado, mi apreciado hermano. ¿Por qué tienen que buscar el apoyo de otro poder si tienen el poder del Espíritu Santo? Cuando los líderes religiosos busquen el apoyo del poder civil, entonces el pueblo recién entenderá que lo que ellos recibían no era el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué era entonces? El espíritu de iniquidad, el espíritu del error, el espíritu de Satanás. Amén. Eso es lo que era. Jesucristo, nuestro Señor, profetizó lo que harían los líderes religiosos en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer en nuestro tiempo? Vamos a darle lectura. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 1, versículo 2, verso 3 y verso 4. Lo damos lectura, a ver, verso tras verso, para que podamos comprender. Gloria al Señor. Amén. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Amén. Gloria al Señor. Estas cosas les he hablado, para que no tengáis tropiezo. Así les dijo nuestro Señor. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo y les parezca raro que sean perseguidos. Ya les habló. El versículo 2, lo damos lectura. Gloria al Señor. Amén. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Amén. Satanás sigue haciéndoles pensar a los líderes religiosos, a los pastores, que ellos son de Dios. Y a los verdaderos no son de Dios, sino son del diablo. Pero quiero lecturar el versículo 1 en otra versión. Dice: de antemano les digo estas cosas para que no se acobarden. De antemano les digo. Así que, mis apreciados hermanos de la Reforma, mis apreciados hermanos simpatizantes de la Reforma, que creen en la Reforma pero que todavía permanecen en sus iglesias, mi apreciado hermano, no te asustes, no te acobardes. Es momento entonces de que entres en acción. El versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Lo damos lectura, gloria al Señor. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Amén. Imagínate, eso significa el gran engaño de Satanás, que seguirá hasta la misma venida de Cristo. A pesar de que las cosas les estamos adelantando que van a suceder, y cuando sucedan es suficiente para que ustedes crean la verdad, pero a pesar de ello muchos no van a aceptar. Y entonces dice: os expulsarán de las sinagogas, quiere decir de las iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
¿ya ve? Van a morir. Cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Él va a pensar que es de Dios, por eso está matando al que no es de Dios, cuando es al revés. Jesucristo dijo que Él es homicida. El falso eres tú, que estás matando, porque eres homicida, porque tu padre es el homicida, el asesino. Mi apreciado hermano, este verso demuestra que nuestros hermanos pastores y reverendos y superintendentes y élderes y los falsos cristos, los falsos profetas que han aparecido, creen que son de Dios. El diablo les engañó. Creen que son de Dios. Y por más que se les diga, se les demuestre, no van a aceptar. E incluso se van a quejar, van a matar, van a destruir al pueblo de Dios, van a perseguir, se van a unir y van a matar pensando que son de Dios y están sirviendo a Dios. Pero una cosa te tienes que dar cuenta, mi apreciado hermano, cuando eso ocurra, que Cristo nunca utilizó eso, matar, defender su doctrina, mediante, Señor, las persecuciones y las matanzas. Si tú ves en tu iglesia que comienzan a hacer eso, eso es totalmente falso. Verso 3, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. El verso 3. Amén. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahí lo tienes, ¿ve? Porque son falsos. ¿Por qué van a hacer esto? Porque son falsos. Porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué significa eso? Significa que no tienen la doctrina del Padre ni tienen la doctrina del Hijo. Esto es lo que significa el verso 3. Esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. No son de Dios, son del enemigo, son del diablo, son de Satanás. Lo decimos con toda claridad, que usted lo va a ver su cumplimiento perfecto. Verso 4, ¿qué es lo que nos dice el verso 4? Gloria al Señor. Amén. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Muy bien. Y la Reforma lo vuelve a repetir las mismas palabras del Señor. Verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, para nuestro tiempo, amén, te acuerdes que ya le habíamos dicho. Mi apreciado hermano, libro de Mateo, versículo 9, ¿qué es lo que nos dice? Mateo capítulo 24, versículo 9, ¿qué es lo que nos dice con los verdaderos siervos de Dios? ¿Lo van a recibir? ¡Ay, qué bueno! Los verdaderos siervos de Dios son estos. No, mi hermano, no es así. A los falsos son los que se les recibe así. A los falsos, a los verdaderos no. ¿Qué dice el versículo? Gloria al Señor. Amén. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí lo tienes. Esos son los falsos, que creen hasta el final que son verdaderos. Entonces os entregarán a tribulación. Y eso es lo que se viene. Y así que, señor pastor, no es que la iglesia no pasa la tribulación. La iglesia pasa la tribulación. Y ahí está. ¿Quiénes van a ser entregados? Los verdaderos siervos de Dios. ¿Dónde está el rapto? No hay rapto. ¿Dónde está el rapto, señor pastor? Miren, entonces os entregarán a tribulación. Se supone que aquellos que van a ser entregados a tribulación, Cristo viene antes y se los lleva. Y ya no pasan la tribulación. Pero resulta que aquí encontramos que al pueblo de Dios verdadero que dijo la verdad, le van a entregar a tribulación. Entonces os entregarán a tribulación. Los falsos a los verdaderos. Y os matarán. Y seréis aborrecidos, los verdaderos de los falsos,
Pero los falsos creen que son verdaderos y que a los verdaderos lo considera como falsos. Y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando dice por causa de mi nombre, significa por causa de mi doctrina, de mi verdad. Las palabras que salen de la boca de Jesús, eso es la verdad. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, profetizado la lucha final, que termine el mundo con esta lucha final. No es con cañones, con misiles, etcétera, etcétera. No, mi apreciado hermano, no te dejes engañar. Apocalipsis 12, 17. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Ahí está. Ese es el pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 17. Miren la lucha final. Ya se viene. Ya el Papa se está listando. El ejército de Jehová también se está listando. El ejército de Satanás también se están alistando. Se están juntando. Están acordando qué hacer con las minorías que no aceptan aguardar el día domingo como día de reposo. Apocalipsis 12, 17, dice así, versículo 17, el dragón, que es el diablo pues y Satanás, que les ha perturbado su mente a todos los pastores, se llenó de ira contra la mujer, contra el verdadero pueblo de Dios de todas las edades, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer. Ese resto debe de salir ahora, que es del mismo linaje que esa mujer, que es de la misma estirpe de esa mujer. Ese es el verdadero Amén. Pueblo de Dios, que no es ninguna iglesia Amén. Que nosotros tenemos en este momento en la congregación, pero sí están en todas las congregaciones, metidos ahí. Damos lectura, gloria al Señor, en otra versión, gloria a Dios. Amén. Con esto, el dragón se irritó contra la mujer y se marchó a guerrear contra los demás de la casta o linaje de ella, que guardan los mandamientos de Dios y mantienen fiel el testimonio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ahí está, no te estamos mintiendo. Lo que he interpretado está correcto. Amén. En otra versión lo dice lo que yo no lo había leído, pero ahí está, correctamente interpretado, mi apreciado hermano. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la guerra que se está preparando, tanto el diablo con su ejército y Dios con su ejército. Pronto se van a empezar esta guerra y será el final del mundo. ¿Qué es lo que no le gusta a Satanás? Que se hable de los mandamientos, no le gusta. Que se hable del sábado, no le gusta. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No son 9 los mandamientos, son 10. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Sí o sí tenemos que obedecer si queremos salvarnos. ¿Queremos perdernos? Guarda cualquier día. Tú eres libre, pero te advertimos para que tú tomes tu decisión al final cuando veas esta guerra. Entonces tú tomarás tu decisión y te tengo que dejar con la mente bien expedito para que puedas tomar tú tu decisión final. Amén, mis amados hermanos. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos
retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis queridos y apreciados hermanos televidentes. La semana pasada, punto final con todas las cosas que hemos hablado hasta esta hora. La semana pasada hemos estado viendo la gran confusión que existe en la mente del señor pastor hecho por el diablo y Satanás. La gran confusión que existe en la mente de los señores dirigentes, líderes religiosos, y la gran confusión de parte de ellos trasladado al pueblo de Dios en todas las denominaciones religiosas de la palabra reposo. De tal suerte que el diablo de todas maneras quiere echar por tierra el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, ahora sacado con el cuento, a través de sus pastores, de sus ministros, porque no son de Dios ellos, son del diablo, el diablo ha sacado el cuento de que Cristo es el reposo. Entonces, al sacar el diablo que Cristo es el reposo, anula el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Su objetivo es el engaño. Entonces hay una tremenda confusión con respecto al cuarto mandamiento de la ley de Dios, de la palabra reposo. De tal manera que la palabra reposo, los pastores lo han considerado, o el sábado lo han considerado, que nuestro sábado es Jesucristo, que nuestro reposo es Jesucristo. Qué bonito el diablo, cómo sabe acomodar las cosas, mis apreciados hermanos. Parece que fuera verdad. Cualquiera no se da cuenta. La gran mentira, el veneno mortífero que está metiendo en la cabeza de los oyentes. Por eso es que nuestros hermanos evangélicos no saben, no conocen el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Cuando se habla del sábado, ellos piensan que se está hablando, no sé, de cualquier cosa, menos del cuarto mandamiento de la ley de Dios. El gran autor de todos estos pensamientos negativos que tienen nuestros hermanos, porque el mismo pastor también lo tiene, es enseñar, o no enseñar, perdón, es no haber enseñado, porque no sabe tampoco que el sábado, que el séptimo día es el día de reposo y que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No son 9 los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son 10. Así es que si usted, hermano pastor, enseñas a no matar, a no adulterar, a no fornicar, a amar a tu padre y a tu madre, a no tener dioses ajenos, eso es parte de la ley de Dios. ¿Qué de tu boca después de enseñar dices que la ley de Dios no se debe de obedecer? ¿Cómo engañas a Satanás? Sin embargo, enseñas lo que te he mencionado. Y el cuarto mandamiento lo has escondido, porque Satanás así te inspiró, que escondas, que no enseñes ese cuarto mandamiento, y que digas que el cuarto mandamiento o el día de reposo, sábado, es Cristo. Ya te hemos mencionado y te hemos enseñado ya toda la semana pasada, mi apreciado hermano. Yo voy por parte, para que puedas comprender, porque no va a ser mi responsabilidad cuando Dios te condene y te separe de la gloria de Dios, y estés separado de la gloria de Dios para siempre. Me daría mucha pena que después de haberles hablado, estén cayendo en ser separados por siempre de la gloria de Dios. Por eso, mi apreciado hermano, es que todos los sustentos bíblicos que ponen los pastores, la voz de la reforma los está desbaratando, como en este caso. Existe esta gran confusión sobre el día de reposo. Ya te hemos mencionado, y voy a hacerlo brevemente para continuar,
que el día de reposo habla de la manera espiritual, el reposo espiritual de nuestras cuitas, de nuestros problemas, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de nuestras dificultades, etcétera y etcétera. Ese es un tipo de reposo espiritual que es Cristo. Por eso Él murió en la cruz del Calvario para llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Pero cuando yo te hablo del cuarto mandamiento, no te hablo de eso. Te estoy hablando del día sábado, del día de reposo sábado, pero como en Mateo 11 menciona reposo, entonces te entendieron mal. Mi apreciado hermano, el otro reposo es el reposo físico. El reposo espiritual ya te hemos enseñado. Ya estaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora nos toca ver el caso del reposo físico. Ese es el otro reposo. Por eso estamos desmantelando la palabra reposo, aclarando que se refiere en dos formas, los apóstoles y los profetas, de dos maneras, uno espiritual y el otro físico. Ahora, en este momento vamos a ver el reposo físico. ¿Qué cosa es el reposo corporal físico? El reposo corporal físico es el descanso, como su nombre mismo lo dice, físico. El descanso físico es el descanso corporal, es el descanso del cuerpo material, de nuestro cuerpo material. No es en el sentido espiritual, es el descanso físico literal. Es descansar de nuestro trabajo para reparar fuerzas, para recuperar energías perdidas por el continuo trabajo de los 6 días que Dios ordenó que debemos de trabajar. Y el cuarto día es reposo para Jehová. Amén. Dios, el que nos creó, el que nos formó, sabe que de nuestra capacidad, de nuestro cuerpo y su rendimiento en el trabajo, por la salud, para beneficio de la humanidad, Dios dijo, 6 días, el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. El cuerpo que Dios formó dura sus fuerzas 6 días continuos de trabajo. Más de esto es atentar contra nuestra propia salud, cayendo en el cansancio, la fatiga, el estrés y produciendo enfermedades que nos conducen a la muerte por no obedecer los sabios consejos de Dios. El hombre necesita urgentemente un día de descanso semanal. Ese día que el hombre necesita no puede ser cualquier día de la semana. Dios no le ha dado facultad al hombre buscar o escoger cualquier día de la semana para que sea su día de descanso físico. Dios mismo ha escogido un día de la semana para que toda la humanidad tenga ese beneficio del reposo. Ese día es el día sábado, el 7º día y último día de la semana. Así lo menciona en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. ¿Por qué escogió Dios al 7º día de la semana para que sea el descanso semanal para la humanidad? ¿Por qué escogió Dios el 7º día? Dios escogió ese día porque ese día Dios reposó, descansó de todo su trabajo hecho en la creación. Y en ese día
Dios lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, el séptimo día es un día diferente al resto de los días de la semana. Es decir, ese día, séptimo día, Dios también descansó para que ese día sea el descanso para toda la humanidad y para que toda la humanidad le adoraran el séptimo día, el día sábado. ¿Por qué Dios programó nuestro cuerpo? Porque Dios, mis amados hermanos, sabe, ¿no es cierto? Porque Él nos hizo. Entonces Él programó nuestro cuerpo para 6 días continuos de trabajo y un día de descanso a la semana. Eso es el séptimo día. Dios creó el séptimo día para que sea un día especial de su descanso y adoración a su Creador, o sea, al Dios verdadero, no al Dios de este siglo. Al Dios de este siglo se le adoran en diferentes días, pero al Dios verdadero se le adora en el séptimo día. Creó el séptimo día para provecho del hombre. Descansar el séptimo día es un derecho que le corresponde al hombre, y ese derecho que Dios nos otorgó no nos pueden quitar, no nos pueden suplantar ni cambiar por otro día de la semana. Sí, Señor. Hacer eso es un delito, por cuanto el hombre adquirió este derecho por ley de Dios, de la más alta autoridad. El apóstol Pablo reconoce que Dios reposó el séptimo día de la semana. Vamos a ver los textos bíblicos que hablan del reposo físico en el Nuevo Testamento. Nos vamos al libro de Lucas, vamos a ver el reposo físico. Ya hemos visto el reposo espiritual, el reposo físico. Y en el Nuevo Testamento te hablan de los dos reposos, pero hay que tener cuidado cuando se refiere a lo espiritual y cuando se refiere a lo físico. Vamos a ver textos bíblicos que nos hablan del reposo físico. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 54. Anótalo, hermano, anótalo. Del 54 al versículo 56. Lo vamos a dar lectura, mi apreciado hermano, pero verso tras verso para poder comprender y entender mejor, y los voy explicando verso por verso mientras se leen los versículos. Gloria al Señor. Nos vamos al verso 54. Amén. La palabra escrita dice así: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo sábado. Amén. Muy bien, ahí está el 54. Jesús, si tú ves el título que lo han puesto ahí, dice Jesús es sepultado. Ya Jesús murió. Y miren lo que dice acá: y era día de preparación. Ese día de preparación es el sexto día. O sea, lo que hoy lo conocemos como el séptimo día, como el viernes, como lo puso la Iglesia Católica Romana. Era día de preparación. La Biblia no dice viernes, pero sabemos que era el sexto día. Era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo, que es el sábado. Nuevamente, era día de preparación. Quiere decir que era el sexto día y estaba para comenzar el séptimo día. Lo que acá dice es que era día, podemos entenderlo ya por el tiempo en que vivimos, era el día viernes y estaba para comenzar el sábado. Eso es. ¿Qué dice el versículo 55? Gloria al Señor. Amén. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Muy bien.
los discípulos, la gente que le seguía, también se fueron con ellos para ver cómo y en dónde le ponían el cuerpo de Jesús, que fue crucificado el mismo día de preparación. El 6º día murió el Señor. Eso de las 3 de la tarde, Él inclinó su cabeza y murió. Y a eso, cerca a las 6 de la tarde, ya lo estaban enterrando. Por eso el versículo 54 dice, era día de preparación, o sea, era el viernes, y estaba para comenzar el día de reposo, que es el sábado. Estaba para comenzar ya. El 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ahora lecturemos el verso 56 y pon mucha atención. Pon mucha atención en el verso 56. Amén. ¿Qué es lo que dice? Amén. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo sábado, conforme al mandamiento. ¡Qué bueno! ¿Cómo se cumple que nuestros hermanos guardaban el sábado después de la muerte de Jesús? Ahí está. Este es el reposo físico. Este es el reposo físico. No confundas. Y vueltas, prepararon especies aromáticas conforme la costumbre de aquel tiempo y descansaron. ¿Ve? Sábado quiere decir descanso. Descanso quiere decir sábado. Sábado quiere decir descanso, reposo, inactividad. Y reposo quiere decir sábado. Mi apreciado hermano, puede ir cualquiera de las palabras, es lo mismo, trata de lo mismo. Y descansaron el día de reposo, que es el sábado, conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento de Éxodo, el mandamiento de los 10 mandamientos, de lo que habla la Biblia. Y descansaron conforme al mandamiento. No se había anulado. Esto es el versículo 56, que nos habla del reposo físico. Este es el reposo físico. Estamos viendo el reposo físico. ¿Cuándo es el reposo físico? El 7º día, el día sábado. Lo damos lectura en otra versión. Otra versión, gloria al Señor. Lucas 23, 56. Y se volvieron para preparar especies y aceites perfumados, pero por supuesto descansaron el sábado según el mandamiento. Ahí tienen, ¿ve? Pero por supuesto descansaron el sábado conforme al mandamiento. En otra versión dice reposo, en otra versión dice sábado, es lo mismo. Que diga sábado, que diga reposo, es lo mismo. Pero según esa versión dice sábado. Ahí está la palabra sábado en la Biblia, mi apreciado hermano. Este reposo del sábado es el reposo físico. Estamos viendo el reposo físico, porque ya hemos visto el reposo espiritual. Vamos con otro versículo más, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Lucas 23, 56. Y al volverse, hicieron prevención de aromas y bálsamos, aunque durante el sábado se mantuvieron quietas según el mandamiento. Muy bien, el sábado se mantuvieron quietas. Amén. Conforme al mandamiento. Muy bien, vamos a ver otro versículo más, cómo los apóstoles descansaron el descanso físico, que es el sábado. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 13, versículo 14 al versículo 15. Le damos lectura verso tras verso, gloria Amén. Al Señor. Y un día de reposo sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río.
donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Gloria a Dios. Y un día de reposo, sábado, ese día de reposo salimos fuera de la puerta. La iglesia salió, ya no estuvieron dentro de Jerusalén, salieron detrás de los muros, junto al río. Hicieron un culto al aire libre, donde solía hacerse la oración, donde siempre acostumbraban, cada vez que ellos querían ir, y ahí oraban, ahí cantaban, ahí hablaban, ahí predicaban. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Reposo físico. Esto no es reposo espiritual. Así que, hermanos metodistas, bautistas, pentecostales, no confundir el reposo físico con el reposo espiritual. Vamos a ver el verso 14, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muy bien, ahí todos se sentaron y el apóstol Pablo comenzó a predicar a todos que se habían reunido ese sábado, el séptimo día. Esto es el reposo físico. Mis apreciados hermanos, la verdad es que ese mismo día de reposo se bautizaron. Hay muchos versículos, pero el tiempo nos ganó y llegó la hora de despedirnos, mi apreciado hermano. El día de mañana vamos a estar viendo otros aspectos más y en donde no quisiera que se lo pierdan. No tenemos que creer en los pastores. Eso va a ser el tema central que vamos a hablar el día de mañana. No debemos de creer en los pastores, en los reverendos, en los superintendentes. Mis amados hermanos, que Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Comunica a tus amistades para que puedan verlo. Gloria al Señor. Mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrá, cuando Cristo en el santuario celestial, diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo bajo lo podrá, destrucción entera entonces ya llegó.